Hemos llegado al final de una semana que, como son nuestras lecciones de escuela sabática, ha sido muy intensa. Las lecciones de escuela sabática son para esto, para estudiar, para profundizar un poco en algunos temas, considerando que de este lado de la eternidad, pastor, no lo sabemos todo, pero tratamos de aprender lo más que podemos de la palabra de Dios. Por eso hoy vamos a hacer un resumen de algunos puntos esenciales de lo que hemos estudiado para que puedan quedar en nuestra mente, en nuestro corazón y nos ayuden a aplicar estos principios de la Biblia en nuestro diario vivir. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos porque tu palabra es clara, se puede corroborar en la historia, aunque en realidad no necesitamos la historia para creer en tu palabra. Aceptamos tu palabra como es, como la palabra autorizada, tu revelación para nuestras vidas. Así que rogamos que nos ayudes a aplicar los principios de ella a nuestra vida en Jesús. Amén. Amén. Para comenzar nuestra reflexión de hoy, pastor, hablando del tema de Babilonia, de que ha caído, me gustaría comenzar con la cita que aparece acá, que es de nuestro libro de este año, El conflicto de los siglos, un libro que le invitamos a compartir a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Si usted no tiene un libro, pues comuníquese con nosotros, habrá la manera de hacerle llegar un libro del conflicto de los siglos. Dice así, en la página 433, el mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue a la advertencia del juicio, debe ser proclamado en los últimos días. Por tanto, no puede referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos, que es algo que ya se destacaba, pastor, en la semana, lo dijimos aquí con algunos datos, pero me llama la atención que la cita dice que no solo podemos decir, es que tal iglesia, esta es la iglesia, porque al parecer, o no al parecer, porque la cita dice, una comunidad religiosa que se aparta de la verdad lleva el espíritu de Babilonia. Muy bien, y creo que tomamos esa última frase, el espíritu de Babilonia. Es que vamos a hacer un repaso de lo de esta semana. De verdad que no ha sido el objeto de este estudio hacer un exégesis, o sea, ir versículo, palabra por palabra de Apocalipsis 17, pues ya solo eso nos tomaría pues un mes para ver esos detalles, para estarlos explicando así cotidianamente. Pero ¿cómo podemos comprobar que esa declaración es lo que quiere decir Apocalipsis 17? Porque al final tenemos que comprobar todo con la palabra de Dios. Entonces les invito para tomar sus Biblias en Apocalipsis capítulo número 17 y aquí vamos a ver algunos textos. Vamos a ver que podemos nosotros estudiar y de esa manera vamos a llegar a una conclusión más correcta. Bueno, veamos quién es Babilonia. Vamos a comenzar con el versículo 5 y el versículo 6. ¿Qué dice acá? Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé muy asombrado. Muy bien, ahí tenemos nosotros entonces que dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y sabe que cuando nosotros estudiamos esto, estamos viendo que está haciendo una referencia aquí en el capítulo 17 a ese momento o el periodo en el cual Babilonia está operando, pero vamos al capítulo 18 y al versículo 24. Que dice así, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido sacrificados en la tierra. Muy bien. Este versículo de Apocalipsis 18, 24 me está hablando, dice, y de todos los que han sido muertos en la tierra, o sea, todos los que han muerto a lo largo de la historia de este mundo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo Babilonia estaba
en todo el periodo, si Babilonia solo tuvo un momento específico. En Génesis, por ejemplo. En Génesis. Antes de Babel. Antes de eso, ¿cómo estaba Babilonia? Bueno, ahí es donde entra en efecto esa declaración. Es que el espíritu de Babilonia, que es el espíritu de rebelión contra Dios, es el espíritu que se ha manifestado desde el principio de este mundo hasta el final. Por ejemplo, el primero en quien tenemos registro que se manifestó fue en Caín. Sí. Cuando aquí en Apocalipsis 18 dice que está la sangre de todos los mártires, incluye la de Abel, sí, incluye la sangre de Abel. Quiere decir que Caín tuvo el espíritu de Babilonia. ¿Y cuál es el espíritu de Babilonia? O de otra manera, como lo hemos dicho durante la semana, el ADN de Babilonia, su código genético que se manifiesta. ¿Cuál es? ¿Cuál fue el problema de Caín? Caín quiso hacer su voluntad, adorar a Dios a su manera. Caín se rebeló contra Dios, se molestó contra Dios, se apartó de Dios. Ese espíritu es el mismo espíritu de Lucifer en el cielo, por el cual él fue expulsado. El espíritu que tuvo Caín es el espíritu que tuvo Egipto allá cuando, por ejemplo, Nabucodonosor, el faraón en Egipto dijo, bueno, ¿y quién es Jehová? Dijo, cuando llegaron para decirle, mire, deja ir a mi pueblo. ¿Y quién es Dios? O sea, yo no conozco a ningún Jehová que creó los cielos y la tierra. Yo tengo aquí mis propios dioses. Ese es el espíritu de Babilonia, y eso se ve reflejado en Nabucodonosor, en los emperadores romanos, que ellos se ponían para ser adorados como Dios. Ese espíritu de Babilonia se transmitió luego a la iglesia cristiana, donde se puso a alguien como líder de la iglesia y se llamó el Papa, y entonces ahora las personas lo adoran a él. Ese es el espíritu de Babilonia. Entonces podemos decir que en Apocalipsis 17 tenemos claramente establecido que se habla acerca de Babilonia con su característica que la ha distinguido a lo largo de los siglos. Pero al final de la historia de este mundo, y especialmente aquí lo tenemos en Apocalipsis 17, bueno, más bien desde Apocalipsis capítulo 12, porque ahí está descrito Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Allí nosotros tenemos que al final de la historia de este mundo, ese espíritu de Babilonia, que por supuesto es el espíritu, el ADN que Satanás ha introducido en el universo, quiso introducir en el universo, engañó a la tercera parte de los ángeles y ahora en la tierra ha quedado acá, se va a manifestar bajo ese triunvirato o esa trinidad satánica que es el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Ellos van a conformar, van a resumir todo ese espíritu de Babilonia a lo largo de los siglos, ahora en el tiempo del fin. ¿Y cómo, pastor, hablando de cómo se va a manifestar eso ya de una manera tan gráfica, la pregunta es cómo una historia del Antiguo Testamento, específicamente de Daniel 3, en la que se ve a Babilonia actuando, imponiendo adoración y retando a los fieles de Dios, cómo esa historia de los 3 jóvenes hebreos, para ser mucho más claro, que van a ser lanzados al horno de fuego, nos habla a nosotros hoy en el siglo XXI, cuando estamos hablando del espíritu de Babilonia que está contra el pueblo de Dios. Bueno, para entender Daniel 3 tenemos que recordar Daniel 2. Sí. Dios le había dado a Nabucodonosor un sueño, y el sueño era mostrarle las diferentes etapas de la historia de este mundo hasta el final, quienes iban a ser los gobernantes. Y entonces ahí Dios le dijo, mira, tú eres el primero, a partir de este momento tú eres la cabeza de oro, de ahí vendrá otro. Y en su momento Nabucodonosor reconoció, sí, pero luego se le metió el espíritu de Babilonia. No, ¿cómo va a venir otro después de mí? No puede ser. Yo voy a ser eterno. Mi reino va a continuar hasta el final. No puede venir otro reino a quitarme el lugar. Y entonces ahí fue donde él mandó a construir una imagen toda de oro. Sí. Dios le había dicho a través del profeta Daniel, tú eres la cabeza de oro, pero él no aceptó. En un momento
se rebeló, entró en él el espíritu de rebelión contra Dios, no se sujetó a lo que Dios le dijo, no se sometió. Y entonces él dijo, bueno, ahora aquí está mi imagen y el mensaje es, yo soy eterno, mi reino es eterno y todos tienen que adorar. Habían unos jóvenes hebreos fieles a Dios, porque habían otros que no fueron fieles, Claro. pero habían unos jóvenes hebreos, 3 de ellos fueron fieles a Dios y dijeron, no, no vamos a adorar tu imagen. Entonces ahí hubo una amenaza, bueno, de hecho, hubo todo un culto, si lo podemos llamar de esa manera, música aquí y allá, para entorpecer los sentidos. Sé que Babilonia usa mucho lo visible, Sí. grandes templos, la ostentación, la riqueza, el poder de este mundo, y la gente se fascina, porque Satanás, o sea, para no del veneno así puro, aquí con la calavera, no, él lo adorna un dulce, algo bonito, Claro. pero lleva ahí el germen de Babilonia, de rebelión contra Dios. Y entonces, bueno, hubo música, sonido, todo el mundo quedó fascinado y todo el mundo celebró. Babilonia será para siempre. Dios había dicho que no. Entonces, estos 3 jóvenes dijeron, no, nosotros no vamos a adorar tu imagen, no vamos a sucumbir ante todo este despliegue de música, de luces, de lo que sea que había en ese lugar, olores, de sacrificios, de comida, no. Nosotros adoramos solo al Dios creador de los cielos y de la tierra. Entonces ahí vino la amenaza, la imposición. Ok, si ustedes no adoran, entonces los metemos al horno de fuego y lo vamos a calentar bastante. Ahí viene la amenaza de muerte. Llama la atención que en Apocalipsis capítulo 13 la bestia que sube de la tierra hace una imagen de la bestia que sube del mar, y entonces al final de la historia de este mundo va a forzar a los seres humanos a través de amenaza que no puede comprar ni vender, así lo expresa Apocalipsis, y va a forzar la voluntad de las personas, o va a querer forzar, porque al final nadie puede forzarlo a uno toma su decisión, Claro. pero va a querer forzar a las personas amenazándolo con su supervivencia, que si no adoran la imagen, al igual que Nabucodonosor hizo allá en la Babilonia literal, entonces van a ser prácticamente oprimidos, y entonces muchos por conveniencia, por lo que sea, por no querer sufrir, por miedo, se van a someter, pero Dios tendrá un pueblo fiel, así Amén. como estos jóvenes que van a decir, no vamos a adorar tu estatua, pueden matarnos, háganos lo que quieran, pero no vamos a adorar a otro que solamente a Dios. Y todo eso, hermano Gerson, pasó en la historia, está registrado y va a volver a suceder, va a volver a pasar. Y yo aquí recuerdo algo que dije el miércoles de esta semana: el común denominador en la historia de la humanidad ha sido persecución contra el pueblo de Dios. Solo ahora es que tenemos libertad para hablar de estas cosas, para predicar, para regalar libros, para hacer lo que sea. Va a llegar un momento que ya no se podrá. Ahora, nunca antes en la historia de la humanidad hubo tanto tiempo de tranquilidad, de paz para los cristianos, al menos en estas regiones de América, Europa, nunca antes como lo tenemos ahora. Ahora es el tiempo que nosotros tenemos que predicar el mensaje, predicar la palabra de Dios, advertir al mundo de lo que está viniendo, pero parece a veces que estamos dormidos, y cuando ya despertemos, pues vendrá ya esa Babilonia mística, espiritual, que va a hacer sus proclamaciones, y tristemente lo que no hicimos en tiempos de paz nos tocará hacerlo en tiempos de guerra. Pero ahora, pastor, para finalizar nuestra reflexión de hoy, considerando eso, que lo que no estamos haciendo ahora, porque ahí está el peligro, pastor, que lo que no estamos haciendo ahora lo vamos a tener que hacer en tiempo de guerra, como dice, o peor aún, puede ser que terminemos en el bando enemigo si no estamos hoy haciendo lo que Dios nos pide. Pero entonces, pastor, porque parte del tema que se estudió esta semana tiene que ver con la idolatría, ¿por qué debemos tener cuidado con acomodarnos y decir, bueno, pero yo no adoro imágenes? Porque también hay un grupo, un sector del cristianismo en general, estoy hablando del cristianismo en general, que dice, sí, es que ellos sí están mal, pero nosotros ya no adoramos imágenes, ya no hacemos esto, aquello, pero parece que todavía no han dado el paso final de adorar verdaderamente a Dios. Y entonces la idolatría, ¿cómo debemos comprenderla si no podemos decir que solamente es inclinarme
ante una imagen. La verdad que Satanás, aunque él pues quiere adoración, y entonces él mezcla la verdad con el error, pero finalmente no se puede dejar de ver que hay error en las pretensiones de él, porque si él solo me dijera las cosas que son verdad y yo las hago, entonces estoy siguiendo al Dios verdadero, pero no, ahí siempre introduce algo que es lo que distingue que es error. Y en este caso, el espíritu de Babilonia que se ha manifestado a lo largo de los tiempos y entró en la iglesia cristiana allá por el año 500 de nuestra era cristiana, sabe que suprimieron uno de los mandamientos, y para acomodar el paganismo que se había introducido a través del mismo emperador romano en la iglesia, entonces suprimieron el mandamiento que dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza, el segundo mandamiento de la ley de Dios, y entonces le quitaron el nombre a esas imágenes paganos que tenían, Zeus y no sé qué, cualquier nombre, y ya le pusieron los nombres, Pedro, Pablo y todo eso, y dijeron, no, esto ya es cristiano, y de esa manera muchos creyeron, ok, seguimos adorando a Dios, y otros decían, no, este era Zeus, ahora se llama tal, y lo siguen adorando, y hubo una mezcla de la verdad con el error, pero no podemos pensar nosotros que eso no es error. No, cuando la verdad está mezclada con el error, se convierte en error total. No hay medias verdades, o es completa o no lo es. Entonces, lastimosamente, ese es el espíritu que está ahora. Y cuando una persona dice, no, yo no adoro imágenes, yo solo es un recordatorio, yo venero, el problema es que está yendo en contra de un mandamiento explícito y directo de la ley de Dios que dice, no adorarás imágenes, no te hagas ninguna semejanza, y Dios no ha pedido que recurramos a medios para recordarlo a Él. Él ha dejado otra cosa. Por ejemplo, queremos recordar que Dios es el creador, Él dejó el sábado. Si usted desea adorar verdaderamente a Dios y recordarlo, guarde el sábado cada semana. El sábado viene a nosotros cada 7 días, y usted no necesita otro recordatorio más, no necesita otro recordatorio. Entonces, Dios ha dejado estas cosas para recordar su sacrificio. ¿Qué dejó Él? Bueno, hay un rito que se llama la Santa Cena. Se participa del pan y el vino sin fermentar, y ahí yo recuerdo el sacrificio de Cristo Jesús. Quiero recordar su resurrección, no es guardar el domingo. No. Ahí está el bautismo. El bautismo, según Romanos 6, es el símbolo de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, si de verdad queremos adorar a Dios, tenemos que hacerlo en los términos que Él nos ha dicho en su palabra. Amén. No en lo que yo crea, por conveniencia, para quedar bien o por tradición, no, sino en los términos que Él nos ha dicho en su palabra. Si seguimos eso, estamos en el camino seguro y no vamos a tropezar. Entonces, pastor, quisiera que nos ayudara a orar, porque estoy seguro que cuando uno comienza a estudiar estas cosas, tal vez al principio puede haber un poco de, qué sé yo, un poco de confusión, un poco de aprensión, era la palabra más que quería usar, un poco de aprensión, de sentir, ¿será que entonces he estado equivocado toda mi vida? O buscar, preguntarse qué es lo que Dios espera de nosotros. Así que, pastor, quisiera que orara por nosotros para que el Señor nos ayude a afianzarnos en estas verdades y a tomar las decisiones que necesitamos para adorar a Dios como Él lo pide, sabiendo que al final Él ya ha emitido el juicio sobre Babilonia, ha caído, y eso significa que aquellos que estamos con Dios estamos seguros porque estamos en las manos de nuestro Creador. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque esta semana tú nos has instruido a través de tu palabra, estás haciendo un llamado. Eres tú quien ha enviado estos mensajes, Señor, para que podamos adorarte solo a ti y podamos escapar de los engaños de Satanás, que a lo largo de los siglos ha estado engañando al mundo. Pero gracias te damos porque tú tienes un pueblo fiel que se sujeta a tu palabra. Permítenos ser parte de ese pueblo fiel, que aquellos que nos escuchan también sean parte de ese pueblo fiel, y que cuando Cristo venga podamos ser de aquellos que están con el Cordero, que va a recibir ataques,
pero que el Cordero vencerá, el Cordero triunfará, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque nos has escuchado en el nombre de Jesús. Amén. Amén.